vamos a cortar el pantalón. Voy a cortarlo con vosotras porque son muchas piezas. Es la primera vez que vamos a poner bolsillos a un pantalón y la verdad es que quiero que no haya dudas y que lo veamos todas claro y fácil, porque así lo es. Vamos a tomar el pantalón. Mirad, esta es la parte del delantero, que es donde van ubicados los bolsillos. En esta ocasión no podemos cortar mirad, lo vamos a preparar de esta forma. Vamos a dejar un margen de costura arriba y abajo. Y vamos a marcar todo el contorno. Esta es la parte del bolsillo y esta es la parte de la barriguita. Os dejaré marcado donde irá colocado luego el bolsillo. Mirad, esta es la parte del pantalón normal. Igual, esta es la parte del culete y esta es la parte de cadera. Aquí en esta parte os voy a dejar marcado hasta más o menos vamos a coser. De ahí para arriba no lo vamos a coser porque vamos a hacerle una cinturilla, ya que es un pantalón de boda, es un pantalón de novio y debe ser un poquito más fino y mirando más los detalles a la hora de hacerlo. Igual que el vestido que le hicimos a Mía, novia feliz, también era diferente en muchos aspectos. Mirad, aquí vamos a tomar nuestro bolsillo y vamos a hacer este tejido. No tiene derecho ni revés, es exactamente igual, pero vamos a hacerlo como si tuviese derecho y revés, ¿vale? Voy a cortar esta parte de aquí y vamos a hacerlo bien hecho para que así todas lo entendamos. Vamos a tomar esta parte, ya está hecha, y esta parte vamos a hacerla. Mirad, aquí abajo vamos a hacer, este es el bolsillo y esta es la parte que va pegada al pantalón. Vamos a poner de esta forma y vamos a irnos a la parte más alta, la parte donde menos estropeemos el tejido. Vamos a marcar este. Solo necesitamos una parte que mire hacia un lado y otra parte que mire hacia otro, y esto le vamos a cortar solo una vez. Vamos a dejar márgenes de costura y vamos a marcar, y también vamos a hacer igual con esta parte. Esta parte es digamos el vivo del bolsillo del pantalón. Las que hayáis confeccionado pantalones sabéis bien de lo que os hablo, y las que no hayáis hecho pantalones pues lo vamos a aprender. Es muy fácil colocar los bolsillos, es muy fácil colocar las mangas y es muy fácil colocarlo todo. Vamos a ponerlo así y ahora solo nos quedará cortar una sola vez cada una de las piezas, y vamos a cortar solo una vez. Así todas irán por el revés para salir después por el derecho. Bueno, pues ya que lo tenemos cortado todo, vamos a empezar a coser. Lo vamos a tener hecho en un momento. Vamos a cortar también el pantalón.
Me falta cortar la cinturilla, pero prefiero cortarla cuando ya tenga el pantalón hecho, la parte de arriba, para saber exactamente la medida. Ahora os voy a enseñar un truqui que yo tengo para cuando hago este tipo de patrones y los recorto, que me queden pues más o menos por igual por ambos lados, porque en esta ocasión tenemos que marcarlo por un lado y por otro. Mirad, cojo unos alfileres y pongo de dentro hacia afuera. Solo con que marque 4 puntos tengo suficiente. Con esto ya me hago una idea de dónde tengo que colocar el patrón. Este es este patrón, por lo tanto lo vamos a colocar. Mirad, si va en esta posición, tenemos que ponerlo en esta posición, ¿vale? Entonces vamos a colocar en estos puntos la parte de arriba y en estos puntos la parte de abajo, y así nos queda exactamente igual por un lado que por otro. Son pequeños truquis, pero que nos ayudan muchísimo, sobre todo a aligerar el tiempo, porque ya sabemos que la mano de obra no está pagada. Entonces vamos a intentar trabajar lo más rápido posible y que nuestro trabajo al menos no esté muy perdido. ¿Veis? Y ahora ya uno esta línea con esta línea y tendré pasado mi pantalón. ¿Habéis visto? Súper fácil y súper rápido. Esto lo voy a hacer igual con el otro lado del pantalón. Pues listo, ya tenemos todas las piezas. Vamos a tomar la parte del delantero, vamos a dejar un poquito apartada la parte de atrás y empezamos con el delantero. Mirad, vamos a tomarnos derecho y derecho de cada una de las piezas. Vamos a cogernos nuestro trocito de el que os decía que era como un bies, como un, sí, más o menos un bies se puede llamar, y lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a recortar este también, lo ponemos del derecho y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a buscar la forma, la zona que tenemos del pantaloncillo, del bolsillo. Vamos a hacer coincidir una línea con otra y lo vamos a colocar de esta manera. Y esta parte nos tiene que coincidir con la parte de arriba. Con esta parte. Así. Lo vamos a sujetar bien. Y es importante que esta línea nos coincida con la línea de atrás, porque es por donde vamos a coser después el pantalón. De esta forma. Hacemos igual en este lado. Derecho con derecho, línea con línea y punto con punto. Bien, pues ahora lo vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte. Voy a cortar aquí, que lo vayamos viendo todas mucho más limpito todo. Pues mirad, vamos a tomar desde el ancho de costura, vamos a coser todo el contorno hasta arriba, y en este vamos a hacer igual, desde el ancho de costura, el margen de costura hasta margen de costura. Vamos a coser las dos mitades de este lado. Pues ya lo he cosido. Mirad, voy a quitarle los hilillos para que lo veamos bien y voy a cortar con tijera zigzag. Si no tenéis,
con tijera normal y luego le des unos piquetes. Cortamos todo el contorno de esta costura que acabamos de hacer. Parece un bolsillo muy grande, pero yo no quiero un bolsillo solo de adorno, quiero un bolsillo que se pueda utilizar y quiero que Lex pueda meter la manita dentro. Por eso la medida que le he dado es la medida que él tiene desde la cintura hasta la zona donde puede meter la manita. Bueno, pues esto es darle la vuelta y ponerlo en esta posición. Podemos plancharlo o podemos darle un hilván o podemos darle un pespunte. Yo no le voy a dar pespunte porque es una tela que queda bastante bien marcada, ¿veis? Incluso con la uña ya queda perfectamente marcada y es un pantalón de boda. Entonces no quiero ponerle pespuntes, pero vosotras podéis hacerlo. Incluso si os gusta podéis ponerle un pespunte en un color diferente. En el caso, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, pues podría ser en blanco, en celeste, en rojo, que también lleva la camisa, en fin, en el color que a vosotras os guste. Y si no, pues ya os digo, así también queda bonito. ¿Veis? Esta es la forma que tendría el pantalón con medio bolsillo ya preparadito. ¿Veis? Yo lo voy a poner así, pero en realidad lo que quiero es plancharlo. Lo plancharé ahora dentro de un ratito. Así es como nos queda. Le voy a dar un hilván para sujetar los tejidos y que no se me muevan, hasta que después más tarde lo planche y ya me quedará mejor asentado todo. Bueno, pues ahora vamos a poner la otra parte del bolsillo. Veréis qué fácil. Mirad, vamos a tomar este bolsillo que tenemos aquí y también este lo vamos a colocar el derecho con el derecho, que es este, el que tenemos que colocar. Mirad, vamos a poner las marcas. Esta marca de la línea de pantalón, que era lo que yo os decía antes, que había que hacerla coincidir con ella, la vamos a hacer coincidir, y esta marca de aquí arriba con la marca que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a ponerlo así y de esta forma nos va a quedar el bolsillo cogido. Lo ponemos bien, que nos coincidan bien las marcas. Nos aseguramos por la parte del derecho, ¿veis? Va a quedar así. Ya tenemos aquí hecho el bolsillo. ¿Veis qué fácil? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hilvanar. Prefiero hilvanarlo porque así lo vamos viendo todas más tranquilamente. Vamos a tomar desde la parte de aquí, ese es el bolsillo, pues desde esta parte de aquí con margen de costura vamos a dar toda la vuelta hasta aquí abajo, pero cogiendo solamente el bolsillo, nada más, sin tocar para nada el pantalón. Vamos a ponerlo en esta posición y vamos a hacer coincidir las líneas. Si no nos coincide con la parte de atrás, no pasa nada. Lo importante es que el pantalón, el bolsillo, siente perfectamente con la parte del pantalón. Muchas veces cuando se hacen los patrones así un poco a ojo, pues no siempre coinciden, pero las líneas centrales tienen que coincidir siempre. Mirad, ¿veis? Esta línea a mí me coincide con esta línea y esta línea me coincide con esta línea. Eso es lo único principal y fundamental. Si después este bolsillo está
1 milímetro, 3 milímetros más bajo o más alto, no pasa nada. Lo importante es que nos quede así, y este va a ser el bolsillo. Yo voy a hacer igual aquí y voy a ir a la máquina de coser. Voy a pasar los dos bolsillos desde el margen de costura, todo el contorno hacia el final de cada una de las partes, y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya está pasada a máquina. Mirad, vamos a recortar el exceso de costura de la parte interior del bolsillo. Le vamos a quitar también este hilván y vamos a sujetar el bolsillo al pantalón para que nos resulte más fácil trabajar con él y que no se nos mueva. Y ahora cogemos una aguja con hilo y vamos a asentar bien el bolsillo. Vamos a darle un hilván desde arriba hasta abajo. Así podremos seguir trabajando con esta parte del pantalón, pero uniendo todas las piezas. Una vez que lo tenemos así, vamos a empezar a darle forma, porque lo más complicado ya lo tenemos hecho, que son los bolsillos. Como veis, súper fácil. Mirad, vamos a tomar la parte del delantero y vamos a unir solamente la parte de la barriguita. Vamos a coger aquí unos alfilerillos y lo vamos a unir de esta forma. Cuando tengamos unida esta parte, que nos va a quedar así, ya como veis tiene formita de pantalón, lo que haremos será unir la parte de los costados de esta otra parte del pantalón. Vamos a coger marca con marca y vamos a unir los costados, y también haremos igual en esta otra parte, derecho con derecho y costado con costado, y así tal cual vamos a la máquina de coser. Vamos a tener hecho este pantalón en un momento. Dejaremos abierta la parte del culete, pero ya podremos ir dándole forma a esta parte del pantaloncillo. Voy a la máquina. Pues ya lo tenemos pasado a máquina y recortado todo el exceso de costura a las costuras que ya he cosido. Ahora vamos a ponerle la cinturilla. Mirad, vamos a medir así abierto de un lado a otro, incluso con márgenes de costura. A mí me da 28 centímetros. La cinturilla yo le calculo unos 3 centímetros y medio, que más o menos nos quedará de unos 2 o quizá menos, casi 1,5. Entonces vamos a cortar la medida que nos dé la cintura por 3 centímetros y medio de alto. Creo que le he puesto, sí, 3 centímetros y medio, y lo que haremos será ponerlo por la parte del derecho. Lo vamos a coser a máquina y vamos a hacer simplemente esto. Vamos a pasarle un pespunte a máquina por la línea que tenemos marcada, y también vamos a pasarle el pespunte, mirad, por la línea que tenemos aquí marcada le pasaremos este pespunte. Lo vamos a dejar un poco igualado. Vamos a igualar primero para que estemos todas viéndolo un poco mejor. Mirad, yo le voy a quitar más o menos medio centímetro, es lo que le voy a dejar de margen de costura. Y ahora por la parte del derecho vamos a colocar así. Y vamos a coser por toda la parte de arriba. Una vez que lleguemos hasta la parte de aquí del final, lo que vamos a hacer va a ser coger la parte de este lateral y traerla. Vamos a cortar aquí un poquito del exceso de costura, así,
y vamos a ponerlo de esta forma justo por donde está la marca de la anchura del costado. Coseremos así y aquí vamos a hacer igual. Vamos a quitarle aquí un poquito y metemos, y ahora vamos a coser desde este lado de aquí toda hasta este lado de aquí. Daremos un pespunte a máquina y vuelvo enseguida. Pues listo, ya está hecho. Ahora vamos a sacar esta esquinita de aquí y esta esquinita de aquí. Vamos a doblar esta parte hacia arriba y esta también, y ahora solamente nos quedaría coser esta cinturilla. Mirad, tal cual está. Vamos a doblar un poquito y vamos a traerla hacia abajo, así, de esta forma. ¿Veis? Voy a poner aquí una pinza porque así lo vamos a ver mejor. Vamos trayéndonos toda la cinturilla hacia abajo, ¿veis? De esta forma, y ya la tendríamos hecha. Ya os digo, es un pantalón que se hace en nada, se hace en un momento. Parece que tiene más problema por el tema de los bolsillos, pero ya veis que ha sido súper fácil y rápido de colocar. Vamos colocando bien la cinturilla y ya podemos ir a la máquina de coser y le pasamos un pespunte. Intentamos pasarlo justo por aquí abajo por el borde, y con esto ya tendríamos toda esta parte finalizada. Solamente nos quedaría cerrar. ¿Qué haríamos? Lo siguiente: vamos a unir la parte del culete y vamos a coser solo hasta donde teníamos marcado, y una vez que tengamos cosida esta parte, ya sí que tendremos la forma del pantalón para coser las piernas, que lo haríamos desde abajo. Bueno, antes vamos a hacerle el bajo. Mirad, vamos a coger el bajo del pantalón porque nos va a resultar mucho más cómodo así. Vamos a hacerle esto, y vamos a hacerle esto, y una vez que tengamos hecho el bajo, ya sí que podremos pasarle el pantaloncillo, las piernecillas, y ya tendríamos el pantalón terminado. Vamos a coser la parte del culete, la parte de la cinturilla, las bastillas y la parte de la pierna, y ya está. Bueno, compis, pues mirad, yo ya le he puesto los pantaloncillos. Este novio es un poquito moderno y ha decidido que va a ir con zapatillas de deporte porque dice que también queda bonito, y es cierto. Hay algunos novios que yo también los he visto, sobre todo en revistas, que suelen ir con deportivas. Pero bueno, mirad, ¿veis lo que os decía? Él puede meter perfectamente la mano en los bolsillitos porque le quedan a su altura. Y ahora lo que quería comentaros es que por la parte de atrás le he puesto un automático para sujetarle el pantaloncillo y lo he dejado abierto. Así, de esta forma, si queremos poner la camisa por dentro o por fuera, tenemos más juego. Y como ahora lo que nos queda es la corbata, vamos a hacerla. Mirad, yo voy a elegir... He elegido este color, es un color fresa, no es rojo, no es fucsia, no es rosa, es un fresa bueno, de estos potentes que digo yo. Vamos a cogernos el patrón de la corbata. Mirad, vamos a tomar un trocito de tejido, vamos a colocar nuestro patrón en esta posición. Bueno, pues no grabo la primera parte del vídeo. Mirad, vamos a coger, yo estoy utilizando popelín, un trocito de popelín en el color que os había comentado antes, y vamos a dejar este trocito que había dicho también que lo dejaría de más
Justo aquí se paró la cámara, pero bueno, os lo comento. Mirad, vamos a coser desde arriba, desde el margen de costura incluido, hasta el margen de costura incluido, de arriba abajo, simplemente esto. Ahora enseguida lo hacemos y vuelvo. Listo, una vez que ya lo tenemos cosido a máquina, voy a quitar el exceso de costura y vamos a colocar el centro, la costura al centro. Lo vamos a posicionar así, de esta forma, para que no se nos vea nada feo por ninguno de los lados. Vale, una vez que lo tenemos así, que ya está al centro, vamos a sujetar con un alfiler y vamos a coger de nuevo el patrón. Yo os he señalado aquí más o menos, veis, como una especie de V. Pues vamos a imaginar que vendríamos desde aquí y vamos a subir a la misma altura, ¿vale? Al tener la costura en el centro tenemos que tener más cuidado de hacerlo bien derechito. Lo haríamos así y ahora vamos a pasar un pespunte en esta V. Cuando lo tengamos pasado ya podremos darle la vuelta a la corbata. Pues ya está, ya lo tenemos. Os resultará más fácil si le quitáis. Os voy a dejar dos patrones, uno con la parte recta y otro con la parte donde se le hace la esquinita. Así, de esta forma os resultará más fácil que os salga más perfecta. Vamos a cortar también aquí todo este exceso de costura y vamos a darle la vuelta. Nos ayudaremos de una brocheta con mucho cuidado, sobre todo si es, como en mi caso, popelín, porque es un tejido muy finito, es muy fácil romperlo o hacer un agujerillo, y ya que lo tenemos cosido pues sería una faena, la verdad. Bien, pues ya tenemos la corbata y ahora vamos a coger un trocito de tejido del mismo tono, un trocito, y vamos a hacerle el nudo, un falso nudo. Voy a coger un trocito de más o menos, os lo digo, a ver, de unos 2 centímetros aproximadamente, y con este trocito de tejido vamos a jugar. Mirad, vamos a poner aquí al centro, otra vez al centro, y este será la parte del nudo. ¿Veis? Algo chiquitito, como 1 centímetro más o menos. Vamos a coger una aguja con hilo rosita y vamos a hacer la forma de la corbata. No importa que le hagamos nudo porque esta parte no se va a ver. Nos vamos a coger esta parte de aquí, vamos a poner la costura al centro y vamos a hacerle aquí un pliegue de esta manera, ¿veis? Para que simule lo que es la corbata. Y aquí le vamos a hacer como una especie de pliegue, que yo creo que le va a quedar más bonito. Damos un par de puntadas, ¿veis? Algo así, para que quede un poco la forma de corbata. Esto lo tengo que planchar porque se me ha quedado ahí la marca de bolígrafo. Bueno, pues ahora vamos a coger esta parte hacia el centro, esta parte hacia el centro, y esta parte de fuera la vamos a dar un poquito hacia adentro también. Vamos a hacer como si fuese un bies, y esta parte la vamos a poner a la parte de atrás de la corbata, donde no se vea este empiece. Le vamos a dar un par de puntos. Se hace mal porque ya sabemos que todo lo que es así pequeñito se cose y se trabaja fatal, pero bueno, así vamos a cortar estos hilos que no nos ayudan a nada. Y ahora con esta medida vamos a darle la vuelta. ¿Veis? Vamos a hacerle como una especie de lazo y nos venimos otra vez a la parte de atrás, intentando que esa medida
no se nos mueva. ¿Veis? Nos quedaría así. Yo voy a cortar aquí la parte de atrás, voy a meterla otra vez hacia adentro de esta forma y ya la cosería aquí. Igual le voy a dar un par de puntitos, siempre intentando que no se me vean por la parte del derecho. Así, que no se me vea nada, que quede todo bien tapadito. Ya una vez que la tengo así, lo que voy a hacer va a ser pegársela a la camisa. No se la voy a pegar con pegamento, sino que la voy a poner con hilo. Mirad, voy a salir por la parte de atrás. ¿Veis? Así me queda por la parte de delante. Aquí tengo un hilo. Y ahora me cojo al ex y le voy a medir dónde irá su corbatita, que va a ir aquí. Mirad qué mono. Pues yo aquí se la voy a coser. En la parte de arriba. La cojo con unas puntadas escondidas, sobre todo que no me salgan por la parte de la corbata, porque no me interesa que se vean esas puntadas. Me interesa que quede bien escondido todo. También podría quitarle la camisa, pero creo que voy a tardar más en quitar y poner que en coser esto, que son nada, un punto. Nos aseguramos que no nos salga ningún punto por el derecho. Y ya está. Y aquí saldremos. Cuesta bastante coser, porque tenemos aquí muchas telas. Y aquí vamos a dar un nudo. Y ahora esconderemos la puntada. Y ahora, cuando ya termine con mi super plancha, pues le plancharé la corbata para que le quede más planita y quitar también el bolígrafo borrable. Pues mirad, así es como le queda la corbatita a nuestro Lex. No me digáis que no le queda chula. Es un novio, pero vamos, súper guapo. Me gusta muchísimo cómo ha quedado. Bueno, compis, pues lo que me queda ya es el chaleco. Se lo voy a hacer ahora detrás de cámara, porque es un chaleco que ya le hemos hecho en otra ocasión a este príncipe tan guapo. Y cuando lo tenga ya terminado, vendré a presentaros el trabajo final, pero os dejaré el enlace para que sigáis ese tutorial y hagáis ese chaleco, aunque os voy a dejar algunos cambios, pero vamos, básicamente es lo mismo. Y así vosotras podéis hacerlo, podéis elegir si hacéis el que teníamos hecho de antes o el modelo que yo os doy ahora. La forma de coser y la forma de cortar es exactamente igual, lo único que cambia un poco es el modelo. Voy a hacerle su chalequito y vuelvo rápido. Bueno, compis, pues mirad, así nos ha quedado nuestro Lex novio feliz, como yo le llamo. Ya tiene su chaleco, tiene también la flor que lleva en el pecho y bueno, pues creo que no le falta ningún detalle. Ya sabéis que he decidido llevar zapatillas. ¿Qué vamos a hacer? Es que las así de moderno. Y os quería comentar que bueno, los bolsillitos ya sabéis que son para meter las manitas, que van abiertos. Que es la primera vez que hemos hecho unos bolsillos en pantalones y si os gustan haremos mucho más. La flor es una flor de papel, de las que yo suelo comprar en bazares y demás, y le he puesto un alfiler para que se mantenga en estas fotos. Después os comento que lo que le he puesto para cerrar un poquito el chaleco
Son unos alfilerillos de novia, yo creo que lo más bonito para poder cerrarle un poquito el chaleco. Y así pues lo podemos poner cuando nos parezca abierto y cuando queramos cerrado. La corbatita le queda súper bonita. Y mirad, pues el chalequillo, ¿veis? Lo he hecho por la parte de atrás de forro igual que la parte del interior. Y solamente la parte de delante se la he hecho con el tejido igual que el pantalón, para dar un poquito de contraste, ya a vuestro gusto, como más os apetezca a vosotras vestir a vuestro novio. A mí me parece que así queda bastante chulo, queda un novio desenfadado y la verdad es que es un dulce, a mí me encanta. Desde que hice a Mía estabais pidiendo un novio, pues bueno, aquí lo tenéis. Espero que os guste, espero que hagamos muchos legs y sobre todo que disfrutemos muñequeando. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.